Y está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, continúan los problemas de las explosiones de los tanques en Cuba. En Cuba, el tercer tanque, son tanques inmensos, colapsó. Y hay ayuda de diferentes países llegando, y están en la isla tratando de controlar este desastre que está ocurriendo en este momento. Allá en Matanzas, como a 160 kilómetros de La Habana. Las nubes son inmensas, negras, que cubren esa parte de la isla. Bueno, en la proclamación, en la toma de posesión o en la entronización del gobierno de Petro, Panamá estuvo representada oficialmente por el vicepresidente Gabriel Carrizo, quien le saludó al presidente de Colombia y también tuvo conversaciones con la vicepresidenta, bueno, ya no es electa, la vicepresidenta Francia Márquez, y le mandó un tuit de felicitaciones. El vicepresidente estuvo acompañado de la ministra de Trabajo, Doris Zapata. La ministra de Relaciones Exteriores nuestra llegó a Colombia el sábado para reunirse con el embajador, que en ese momento era, con el ministro de Relaciones Exteriores, que todavía no estaba en funciones, está hoy en funciones, está a partir de ayer en funciones. El presidente ha hecho un llamado a los movilizados en armas a que depongan las armas. Bien, veamos un poco, Fernando, algunas de las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Ya hay un clamor nacional de que en el diálogo deben estar incluidos todo el mundo. Todo el mundo. Sí, no hay diálogo sin que no esté la gente que debe estar ahí, pues. Entonces creo que es una cosa que nosotros debemos considerar. Y yo pienso que la radicalización de algunos sectores, les recomiendo que se lean una columna que José Luis Ríos escribió en el Metro Libre de hoy, que se llama Apuntes sobre la educación. Es el temor a las huelgas e impiden que los gobiernos tomen decisiones importantes y trascendentales. Creo que es imprescindible que para discutir temas que abarcan otros sectores, se consulte a los otros sectores. No, sobre todo la incidencia que tiene dentro del sector que tú no estás consultando. Porque fíjese, esto no es como en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela, para que usted tenga una idea, en Venezuela se le bajó el salario a los empleados públicos violando claras disposiciones legales. En Venezuela. En Venezuela. La Venezuela de este caballero presidente Maduro. Entonces, nosotros no podemos actuar al margen de hacer las consultas debidas con los sectores que van a ser de una u otra forma afectados. Pero además hay mucha investigación realizada sobre acuerdos y sus impactos. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene todas estas decisiones que se han tomado en las finanzas públicas? Todo esto en petróleo, todo esto en subsidio. Cuando el presupuesto fue presentado con un tope de endeudamiento interno, el endeudamiento corriente de 2.82%, que es uno de los más bajos de América Latina. El déficit público. Sí. El déficit público, pero nosotros tenemos que mirar y apuntar hacia el saneamiento de las finanzas públicas y a la estabilización. Pero hay posiciones que ocurren en la vida política, por eso es que la economía política es mucho más explicativa. Cuando yo veo análisis económicos y abstractos, sin entender la dinámica política, entonces no tiene ningún valor. Porque, a ver, ¿quién no está de acuerdo que hay que hacer empleo? ¿Hay alguien que, ¿quién no está de acuerdo que debe bajar todos los precios? Bueno, pero esos son principios a los que uno no lo aborda de esa forma. Uno lo aborda entendiendo el entorno en que eso se está dando. Por ejemplo, si yo quiero bajar los precios de la electricidad, primero yo tengo que entender cómo que funcionan los precios ahí, cómo se determina eso, cómo se maneja esa industria, cómo se repone. Si no, fíjense, nada más mire lo que está pasando en Cuba. En Cuba hoy hay una crisis del sector eléctrico que no lo van a recomponer, a resolver en décadas. Eso no es quitar y poner tornillo. El deterioro del sistema eléctrico hoy está haciendo colapsar el sistema. 66 años de revolución.
Y Cuba hizo un intento. 64. 64. ¿Por qué le puse 2 más? No sé, bueno, pobre cubano. Le dieron 2 Le puse 2 de más. de más 2, 63, perdón. Para 64 el 1 de enero. Sí, es 59, ¿no? Sí. Sí. Pobre cubano. Pero mire, ¿qué hicieron ellos? Ellos pusieron incluso más artículos eléctricos, menos de gas, porque uno de los grandes problemas de Cuba, como es una isla, el sistema de logística es complicado para ellos. Entonces, ahora, encima de esto, estallan esto. Y no hay que... el que se alegra de eso es un malsano. Sí, una persona malsana. Infame. Por eso en nuestro comentario nosotros partimos dándole nuestra solidaridad por los cubanos y al gobierno, porque esto es una cosa, esto es más grave de las crisis que ha pasado Cuba en su historia, porque Cuba no es solo el 6% de la energía que tiene es renovable. Ahora, colapsada Venezuela, ¿cómo adquieren petróleo? Fíjense que devaluaron la moneda. ¿Por qué yo le explico esto? Porque cuando nosotros comenzamos a pensar, no es que el Estado tiene que dar, entonces todo el mundo dice, no es que del canal hay mucha plata. No, señores. Ese te está inventando, y además, inventando números. Sí. Inventando números. Entonces, creo que debemos ser lo suficientemente responsables para entender que lo que nosotros necesitamos, sí, hay que generar empleo con políticas dirigidas a fortalecer la inversión privada y la inversión pública, internacional y nacional, y fortalecer la micromecánica. Eso es una política a la que tenemos que meterle el cerebro. ¿Cómo hacer para lograr que esto camine? Lo que no podemos hacer es estar bajando precios, porque cuando usted rompe esa cadena de entrada de ingresos, como pasó con estas huelgas, sí, a los productores, usted está eliminando esa economía que es la que va a nutrirnos a nosotros, y al no estar la disponibilidad de las cadenas nacionales de distribución, ¿qué sucede? Aumentan los costos. ¿Para quién? Para todos. Entonces, hay que ser consecuente y entender lo que está ocurriendo. Entonces, aquí yo veo dirigentes o aspirantes dirigentes, de que su línea es crear el caos. Muera el Sansón, Sansón y todos ellos los son filisteos. dirigentes. El mejor dirigente es el que sabe ser, el que sabe cómo es que se maneja la economía y la política, y el que sabe buscar lo mejor para su pueblo. No es la bravuconada que estoy mirando, que con el afán de cobrar protagonismo y aparecer en las televisiones, comienzan a radicalizarse y a llamados de huelga y paro irresponsables. Y es el deber de nosotros no permitir eso. Sí. Porque esto nos va a llevar al caos y nos va a llevar a un punto de no retorno. Entonces yo le hago un llamado a los dirigentes que están en esa mesa a que abran el espacio de la discusión, y 2, que dejen de estar amenazando con medidas que van en contra del país. Si no, y de productores pequeños, porque entre más pequeño era, más duro fue para afrontar ese cierre de calles. Mira lo que está pasando ahora con el queso, mira lo que está pasando con la babilla, el pan de micha, que ha desaparecido porque... A ver, serio. Yo le hago una pregunta a ustedes, amigos. ¿Usted sabe cuántas libras de babilla tiene una gata o un toro de vaca matadero? ¿Sabe cuántas libras tiene? Sí. 17, 18. No llega ni siquiera al 10%, al 5% de la... 17 a 18 libras son de babilla. Entonces yo voy a poner la carne, toda la carne, porque la vaca no es solo babilla. Entonces, ¿cómo yo con una parte de esto? Eso no le va a llegar a mucha gente. No sé si cuando uno mira las cosas, ¿cómo yo bajo el 40% de la energía eléctrica? No, un decreto. Y al día siguiente te cierran. Sí. No, pues coge tú. Estas son las cosas que es lo que está pasando en Bocas del Toro. Observe, el costo de la caja de banano ha llegado a ser impagable, invendible. Invendible. Invendible para la compañía que está invirtiendo ahí. Si las bananeras se van de sanguinola. Son 7.500 puestos que se van. Bocas del Toro entra en una crisis profunda. Entonces uno tiene que saber lo que está diciendo. Y tiene que buscarse e ilustrarse sobre esto. Y saber qué es lo que está pidiendo.
Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de entendernos. Habrá gente que no... los diálogos no son para lograr consensos del 100%, los diálogos son para llegar a acuerdos de los cuales usted cede una parte y yo cedo otra. Exacto. Eso es todo lo que es el diálogo, Fernando. Así es.